Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la clase de termodinámica para ingenieros químicos y en la tarde de hoy vamos a estar hablando y resolviendo problemas relacionados con el concepto de flash vaporization que ha sido ampliamente utilizado por ingenieros químicos en diferentes procesos. Vamos a empezar la explicación enfocándonos en este gráfico que usted ve en el lado izquierdo de la pantalla, en donde vemos el diagrama TS, temperatura, entropía, y vemos el domo que ya todos conocemos. La línea amarilla corresponde a vapor saturado, la línea verde a líquido saturado. Todo lo que esté dentro del domo corresponde a una mezcla líquido-vapor saturado. Tenemos líquido subenfriado, sobrecalentado, y vemos diferentes isóbaras y vemos que la presión aumenta en este sentido, o sea, P4 es mucho mayor que P1. ¿Está bien? Y entonces vemos este diagrama representa, o sea, este proceso que ocurre aquí es prácticamente el proceso que se conoce como flash vaporization y que lo vemos representado por etapas en el diagrama TS. Así que lo primero que vamos a ver es un bombeo. La etapa 1 a 2 es un bombeo, o sea, aquí prácticamente faltaría una bombita aquí para obviamente bombear el fluido. Y vemos que ¿qué ocurre con la temperatura? Aumenta un poco, estamos aquí en la etapa 1 a 2, vemos que aumenta la temperatura, aumenta la presión, obviamente típico ¿verdad? Un proceso de bombeo. Vemos que la entropía aumenta, es un proceso real. Luego viene una etapa de precalentamiento, y ahorita vamos a explicar cuando hablemos del New Concept Flash Vaporization, del precalentamiento. Vemos que usando un intercambiador de calor, lo que usted está aprendiendo en su clase de heat transfer ahora mismo, y con ese intercambiador de calor lo que hacemos es que subimos la temperatura a presión constante. Por eso vemos que de 2 a 3 pasamos o sea, la presión se mantiene constante en P4, o sea que vemos heating at constant pressure, which is, lo que es un ¿verdad? Fenómeno que idealizado siempre se trata, en este caso, a presión constante. Luego vemos de la etapa 3 a la 4, hay una expansión adiabática a través de una válvula de expansión. Era el ejemplo, ¿verdad? Cuando le mostraba que podemos usar nuestra boca como una válvula de estrangulamiento, lo mismo que sucede cuando estamos usando spray, talco para pies, que vemos que se siente bien frío, precisamente porque ese nozo o la valvulita que tiene la salida actúa como una válvula de estrangulamiento, así que hay una expansión y acompañado por un enfriamiento, o sea que aquí vemos que hay disminución tanto de presión como de temperatura. Y lo más importante es que pasamos de un estado que teníamos líquido, ¿verdad?, a un estado ahora en el punto 4, en donde tenemos una mezcla líquido-vapor. Por eso es que se llama flash vaporization, porque se flashea. O sea, la vaporización ocurre de manera espontánea cuando pasamos por una válvula de estrangulamiento y luego lo llevamos a un envase o a un tanque, a un contenedor con un volumen más amplio para darle espacio a que se desarrolle mucho más vapor. Así que por eso vemos que al final en la mezcla vamos a tener en el punto 5, si lo podemos ver así, como una separación del vapor saturado saliendo en el punto 7 con líquido saturado en el punto 6. Así que prácticamente este, ¿verdad?, concepto de flash vaporization ha sido ampliamente utilizado en refinerías, en torres de destilación. Muchas veces cuando se quiere bajar la carga de reboiler, que lo va a entender cuando vea torres de destilación, para ahorrar energía, flashea la mezcla antes de someterla de meterla a la torre de destilación. También todavía se utiliza, aunque ha sido desplazado por las membranas o el proceso de ósmosis inversa en el proceso de desalinización de agua de mar, especialmente en Medio Oriente. Y ahorita vamos a ver el ejemplo donde vemos cómo usando flash vaporization yo puedo separar la sal del agua y entonces, ¿verdad?, poderla consumir.
estos procesos, ¿verdad? ¿Cuál es la? Yo siempre le pregunto al estudiante, oye, pero ve acá, ¿qué es lo que estamos haciendo realmente? Flash vaporización, que yo tengo un líquido y entonces produje vapor, parte del líquido lo evaporé. Pues tremendo, eso lo sabemos, hasta un niño lo puede hacer, ¿verdad? ¿Cuál es el issue? ¿Cuál es la importancia del proceso de flash vaporization? Es que usted puede ahorrar energía porque este proceso de calentamiento es soft o es leve en comparación con toda la energía que usted tiene que meterle a un sistema para poder evaporar agua, por ejemplo. Aquí usted está haciendo este flasheo de manera espontánea utilizando válvulas de estrangulamiento, ¿verdad? Que ya sabemos que cuando esto ocurre y hay una condición bien especial que se va a cumplir y que vamos a hablarlo ahorita para que haya flasheo. O sea que prácticamente el proceso de flash vaporization, sí, usted flashea o vaporiza parcialmente un líquido, pero consumiendo menos energía, ¿verdad? Que un proceso tradicional que no utiliza una válvula de estrangulamiento. Así que lo que les decía, teníamos una mezcla enfriada al inicio y luego terminamos con una mezcla líquido-vapor. Lo más importante es el ahorro energético que podemos lograr utilizando válvulas de expansión para que ocurra flasheo una vez lo enviemos a un tanque donde hay más espacio para que se genere más vapor. Así que es un concepto bien chévere y lo más importante es menos intenso desde el punto de vista energético. ¿Está bien? Estamos produciendo vapor, gastando menos energía con una etapa soft de precalentamiento. Como les decía, el proceso se aplicaba ampliamente, aunque todavía hay algunos procesos que lo hacen para desalinización del agua de mar. Usted mete agua de mar aquí, la bombea, la precalienta, luego la por una válvula de estrangulamiento para que haya flasheo, lo envía a un tanque y en ese tanque entonces usted puede separar el agua concentrada de sal bien concentrada y entonces agua pura, que es el vapor, lo que se evapora, que luego lo condensa y entonces tiene agua eh, separada de la solución salina inicial. ¿Está bien? Así que flash vaporization se origina del hecho de que, o está basado en el hecho de que un líquido, una presión igual o más grande que su bubble point pressure va a flashear o se va a evaporar cuando la presión es reducida. Pero entonces tiene que estar la presión at a pressure equal or greater than the bubble point pressure. Tiene que ser igual o estar por encima de la bubble point pressure. Entonces vamos a mirar el gráfico a ver si en verdad aquí en el punto 3 estamos igual o por encima del bubble point pressure. Pues a esta temperatura, si yo tiro una línea horizontal para leer la temperatura en el punto T3, yo sé que el bubble point, el punto de bubble point donde va a aparecer la primera burbuja viniendo de líquido allí. Y ese punto está sobre la presión P3, ¿verdad? Está sobre la presión P3, pero mismo en el punto 3 yo estoy en P4 y P4 es mayor que P3, así que la presión está por encima de la bubble point pressure a esta temperatura, que es la condición que debe estar equal or greater than the bubble point pressure para que haya flasheo cuando la presión es reducida. Entonces, una vez yo estoy aquí y reduzco la presión a través de una válvula de estrangulamiento, hay una reducción de presión y un aumento de velocidad. ¿Está bien? Así que inmediatamente flashea aquí. Y entonces puedo obtener vapor sin gastarme tanta cantidad de energía y entonces luego separo, ¿verdad? En este caso, vapor de agua de una solución de mar bien concentrada. ¿Está bien? Así que ahí vemos cómo este nuevo concepto de flash vaporization lo podemos conectar con seawater desalination process. Entonces, vemos ahora la condición que les decía, obviamente que les mencionaba
mencionaba se tiene que cumplir, que es que tengo que estar por una presión igual o encima de la presión de bubble point para que haya flash out cuando reduzco la presión. Cuando yo hago esa separación, entonces se forma una fase de vapor que es rica ¿en quién? ¿En quién va a ser rica de los dos componentes? ¿El light or heavy? Obviously, the vapor phase is going to be rich in the light component. But in contrast, and now, la fase líquida va a ser rica en el componente más pesado. Así que prácticamente flash vaporization también se puede considerar, ¿verdad? O es en sí una operación de separación. ¿Está bien? Así que nosotros lo que vamos a hacer ahora es encontrar la cantidad de vapor que se forma, la cantidad de líquido que queda y las composiciones de cada una de esas fases cuando conozco la presión y la temperatura y la composición de la alimentación. ¿Está bien? Vamos a hacer balances de masa para eso. ¿Está bien? De nuevo, vamos a hallar las composiciones del líquido y del vapor y la cantidad de líquido y de vapor que se forman una vez pasa por la etapa de flash out. Entonces vamos a ver en un sistema, vamos a sacar las ecuaciones que vamos a utilizar para hacer el goal seek y todo el cuento. ¿Está bien? En el sistema con un mol de especie química, o sea que el flujo es un mol, en este caso no es flujo, sino la cantidad, yo puedo decir un mol por hora, para que sea flujo, con un overall composition representada por la letra Z. ¿Por qué utilizo Z? Cuando yo tengo Y y X para poder diferenciar la alimentación, pues utilizo la letra Z, ¿está bien? Pero no es más que composiciones, ¿está bien? Así que LI va a ser los moles de líquido que se forman y la fracción XI, aquí está, que sale en el fondo del tanque, mientras que en el vapor que se genera va a ser V y su fracción YI. ¿Está bien? Aquí está la cantidad de calor que meto al sistema, pero nos vamos a enfocar prácticamente en balances de materia. ¿Está bien? Vamos a hacer entonces un balance global. La cantidad de líquido, la cantidad, los moles que entran, que un mol van a ser igual a los moles que sale, que L más V. Ahí está. Y entonces ahora hago un balance de especie. De la especie I sería 1 por ZI, ZI. Es igual a lo que sale por el líquido L por XI más V por Y. Ya ahí lo tenemos, ¿verdad? ¿Qué sigue ahora? ¿Qué hice aquí? ¿Qué hice allí? Pues yo puedo eliminar L. ¿Cómo eliminamos L? Pues despejo a L de aquí, L igual a 1 menos V, y lo reemplazo aquí. ¿Está bien? Y entonces me da esta ecuación que usted tiene aquí. Luego, si despejo, o considerando la definición del valor de K, que yo sé que KI es igual a YI sobre XI, que ya eso lo hemos visto un montón de veces, si despejo para XI, me queda que es igual a YI sobre K sub I. Ahí lo tenemos. ¿Está bien? Aquí lo tenemos, despejados para X, nos queda esto. Así que entonces, en vez de poner el XI, lo reemplazo por el valor aquí, que tiene K, y luego entonces despejo para YI, y entonces me queda esta ecuación, que es la más importante, donde la fracción del vapor del componente I va a ser igual a ZI, que entró por el KI, que es el valor de K de ese componente, sobre 1 más V, cantidad de vapor que se forma, por esa KI menos 1. Entonces yo sé que si YI es esto, ¿verdad? La sumatoria de los YI debe ser igual a 1. Así que la sumatoria de los YI, pero Y es esto, o sea que la sumatoria de todo esto va a ser igual a 1. Así que tenemos que encontrar el valor de V which satisfies this equation. Pero es importante saber que la solución trivial, que todo es vapor, pues no cuenta.
¿Está bien? Es flash vaporization, estamos flashando parcialmente, no totalmente el vapor. Vamos a mirar entonces este ejemplo para que usted vea lo sencillo que es. ¿Está bien? Entonces luego usted va a resolver un problema de flasheo y que les va a dar puntos para la nota final. Entonces tenemos el sistema acetona, acetonitrilo, nitrometano. Lo bueno es que ahora podemos usar más de 2 componentes a 80 grados Celsius y 110 kilopascales. As the overall composition of 0.45, 0.35 y 0.2. ¿Está bien? Obviamente la sumatoria tiene que ser igual a 1. Asumiendo que la ley de Raoul es apropiada, entonces Y es igual a KI es igual a Y sobre XI, determine LV y las composiciones de cada fase. The vapor pressure for the pure species at 80 Celsius are. Entonces nos dan las presiones de vapor, pero si no se las doy, usted las puede buscar en Antoine, con los coeficientes de Antoine y calcularla, porque usted conoce la temperatura. ¿Está bien? De hecho, conoce la temperatura y la presión total del sistema. O sea que la suma de cada una de las presiones que ejerce el vapor que se forma tiene que ser igual a la presión del sistema, ¿verdad? Según Dalton. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que vamos a hacer es, obviamente, verificar algo. O sea, que realmente se va a formar flasheo. Si yo tengo esta ecuación aquí, y entonces tengo P1SAT, tengo P2SAT, tengo mi línea de vapor saturado, líquido saturado, esta es presión. ¿Está bien? A una temperatura de 80 grados Celsius. Entonces, ¿qué pasa? Para que haya flasheo, una mezcla líquido-vapor, usted tiene que estar, por ejemplo, para la composición dada, para ese componente, o sea, yo sé que esto es para binario, ¿verdad? Pero eso aplica, si lo extrapolamos, obviamente, aplicaría a mezclas ternarias, obviamente el gráfico es diferente, porque estos gráficos son para binarios, pero es para darle a usted una idea. Así que en este caso, yo lo que tengo que verificar es que sí vaya a flashear, y para que vaya a flashear, tiene que quedar entre el dew point pressure y el bubble point pressure. O sea que la temperatura tiene que dar entre estos dos, la presión, si lo estamos viendo por presión, tiene que dar entre la presión de bubble point y dew point. ¿Está bien? Debe estar en cualquier lugar de aquí para que pueda haber líquido vapor. Así que lo que hago es que calculo la presión de bubble point. ¿Cómo calculo la presión de bubble point? Con la fórmula que desarrollamos al principio de la clase, que dice que la presión es igual a la sumatoria de los XI por los PI SAT. O sea, X1.45 por esto, más 0.35 por esto, más 0.20 por esto. Nos da 132.40. ¿Está bien? Mientras que el dew point pressure es 1 sobre la sumatoria de los YI sobre PI SAT. O sea que esto nos da 1 sobre YI, en este caso lo dado, las composiciones dadas, si es un problema de dew point, las vamos a tomar como las Y. Ahorita, como era un problema de bubble point, la composición dada la tomamos como los X. Eso lo hemos dicho un montón de veces ya, ¿verdad? Así que sería 1 entre la sumatoria de ¿quién? De YI, que sería 0.45, entre P1SAT más Y2, entre P2SAT más Y3, entre P3SAT. Y eso nos da 101.52 kilopascales. Y vemos que efectivamente la presión del sistema cuando alcanza el equilibrio, que se flashea y se forma vapor y líquido, está entre la de bubble point y la de dew point temperature, lo cual dice que sí es posible, ¿verdad?, ese flasheo. En el segundo paso, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar, pero ya solo sabemos el valor de K. Sé que KI, según mi definición de KI, es igual a PI SAT sobre la presión total del sistema. Así que voy a Excel, creo esta tablita para cada componente, metano, etano, propano. ¿Está bien? Metano, etano, propano. Entonces, ¿qué hago?
meto las composiciones Z dadas para cada uno de los componentes. Y entonces los KI, ¿cómo los hallo? Por ejemplo, para el componente 1 sería PI SAT, sería P1 SAT, sería este valor dividido entre P total, que es 110. Tiene que dar este valor de aquí. Luego para K2 sería P2 SAT sobre P total, nos tiene que dar este valor. Y para el tercero es este valor entre la presión total y nos tiene que dar este valor. Entonces ahora aplico la ecuación que demostré para hallar el YI. Para hallar el YI va a ser igual a ZI, que sería 0.45. Vamos. ¿Cómo hallo este valor? Fácil. Sería Z1 por K1 entre 1 más V. Pero V yo no lo tengo porque eso es lo que yo tengo que evaluar. Así que voy a crear una celdita y voy a meter un número aquí cualquiera. Obviamente yo les recomiendo que tomen 0.5, la mitad. Obviamente aquí ya aparece la respuesta cuando corrige GoalSeek, pero cuando tenga 0.5 aquí se va a dar cuenta que todos estos valores van a ser diferentes. ¿Está bien? Así que usted le va a coger, aquí va a poner 0.5 y entonces va a meter aquí la celda V. Pero si usted va a jalar, acuérdese que tiene que fijar este número a que él no coja los de abajo cuando jale para no repetir todo esto a mano. Así que va a fijar esa celda con el símbolo peso. ¿Está bien? Eso lo hemos dicho también varias veces. Entonces, ¿qué va a hacer ahora? Ahora va a multiplicar. Estamos diciendo cómo vamos a calcular este valor de aquí. Recapitulemos. Z1, K1, o sea, este valor por este valor, entre 1 más el valor que supuse de 0.5 por KI, que es este valor, menos 1. Y eso me va a dar un valor, obviamente, que no es este, porque ya está la respuesta final. Hago lo mismo, jalo aquí para no repetir todo a mano, él se va a copiar. Obviamente es bien importante que usted, si lo está haciendo así, tenga cuidado, ¿verdad? En que se fije el valor de V, porque luego cuando itere no le va a dar. Obviamente si usted pone aquí 0.5, la sumatoria no le va a dar 1, le va a dar cualquier otro valor. ¿Está bien? ¿Cómo va a calcular los XY? Va a dividir YI, esta celda, entre esta celda para cada uno de esos componentes. Al final, cuando esté bien, la sumatoria debe dar 1. ¿Está bien? Pero entonces, como esta sumatoria, cuando le metí el valor de 0.5 no me dio, sino que me dio cualquier otro valor, yo voy a GoalSeek y le digo, setéame esta celda en el valor de 1 by changing el valor del V. Y él te va a iterar y te va a dar esta respuesta que es 72.7258 moles de líquido, entonces moles de vapor. Así que el del líquido es 1, como es un mol total, menos el del vapor, esto da 0.27, así que la respuesta es 0.7258 moles de vapor, 0.27 moles de líquido. Las composiciones de cada componente en el vapor son estas, y las composiciones en el líquido son estas, y vemos que satisface la ecuación ambas, que la sumatoria debe ser igual a 1. Así que así de fácil es esto de flash vaporization. Ahora vamos a resolver el mismo problema, pero en vez de darle las presiones, que usted las puede calcular con Antoine, usted también puede usar el de Pries para hallar el valor de K. O usted necesita los valores de K en la fórmula. Y si ya usted tiene la presión y la temperatura, va a la carta de Pries, que tiene para diferentes componentes, en este caso metano, etano y propano, tira un punto en presión con su temperatura y lee los valores de K. Y los coloca aquí. Eso es todo. El resto, lo mismo. Las composiciones iniciales fueron dadas. ¿Está bien? Los valores de K los acabé de hallar en la tabla de Pries. Y los YI, obviamente tengo que suponer un valor de V que es 0.5, porque ya aquí está la respuesta correcta. Y calculo los YI con esta fórmula. O sea, Z1, este valor, por K1, este valor,
entre 1 más V, que es el 0.5 que acabo de suponer, más por K1 menos 1. ¿Está bien? Obviamente, cuando pongo 0.5 acá, todos estos valores van a ser diferentes. La sumatoria no me va a dar 1, y entonces le digo al GoalSeek, seteame esta celda en 1, cambiándola de V, y te va a dar estos resultados. Eso quiere decir que la respuesta es cómo se hallan los de X, como lo mostramos ahorita con esta ecuación, ¿verdad? Del valor de K. ¿Está bien? Y aquí está entonces la respuesta de las composiciones del vapor del líquido. La cantidad de vapor es esta, la cantidad de líquido es 1 menos 273794. O sea que ahí vemos las dos maneras de resolver estos problemas. Entonces, ahora les voy a crear un bolsillo de una asignación en donde usted va a tener que resolver un problema de flash vaporization con puntos para la clase. ¿Está bien? Así que muchas gracias por su atención. Seguimos en contacto. Acuérdense que ahora viene un tema un poco más complejo, como es el coeficiente de Fugacido. ¿Está bien? Que es el capítulo 12. Muchas gracias por su atención. Pasen un lindo día. Hasta luego.